de Animal Político y director también, coordinador, creador de Verificado. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Teníamos mucho que no hablábamos contigo y te quisimos dar lata porque pues están las cosas ya revueltas en el caso Nestora. Ustedes le han dado un seguimiento, la verdad, pues para mí muy pulcro y puntual en lo que ha sido el caso. Ya hablaba con Paris Martínez, veo ahora cómo llega o cómo insiste en la estrategia. Ciertamente José Antonio Meade se ve como una estrategia de campaña. Vamos ya a terminar el segundo mes, pero primero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte y saludos a ti y a todo tu auditorio. En efecto, ya llevaba un buen rato de no estar con ustedes. Yo pensé que ya no querías nada conmigo, No, mano. hombre, ¿cómo crees? Si diario, oye, es que no te doy lata porque te dejo descansar. Lo que no sabes es que le damos mucha lata verificado a tu reportero, Qué bueno, encantados. con notas y bueno, siempre, pero digo, no hay que, al jefe también hay que molestarlo, así que por eso te llamamos. No, pues te lo agradezco mucho y sí, en efecto, es un tema que se ha enredado mucho pues por la campaña. Digo, finalmente sabemos que así son las campañas electorales. Sin embargo, creo que han contribuido varios elementos a enredar más el debate. Y básicamente me refiero pues a mentiras, para decirlo en una sola palabra. Es decir, creo que opositores a la candidatura de Nestora Salgado han mentido para sostener sus críticas, y que ese es un detalle que debe de importar, porque no estamos hablando solo de un ciudadano cualquiera, sino en este caso específicamente de un candidato presidencial. Y aun cuando por supuesto podría haber elementos, y no dudo pues que entre tu público haya quienes legítimamente se opongan a esta candidatura, y haya elementos, te decía, para criticar el trabajo de Nestora Salgado como policía comunitaria, pues lo que sí me creo que hay que subrayar es que no se van a utilizar mentiras para eso, ¿no? Y eso es básicamente lo que creo que ha ocurrido en estos días. ¿Te refieres con mentiras por las bases en que ha acusado la campaña Exacto. priista, Daniel? Exactamente, por eso específicamente. Mira, primera mentira es decir que Nestora Salgado fue liberada por fallas de la policía. Es decir, es mentira afirmar que este es un caso parecido al de Florence Cassés, que seguramente todos recordamos, que fue liberada básicamente porque hubo en efecto errores en su detención, y el juez ya no entró en materia para decidir si era inocente o culpable. Este no es el caso. En este caso, en todos los juicios, sin excepción, el juez la liberó por falta de elementos, después de escuchar los testimonios de las diferentes personas que la acusaban. Es decir, sí se llevó a cabo un juicio. En las sentencias está consignado todo lo que el juez escuchó, y a partir de eso es que el juez tomó una decisión, y no simplemente dijo que se vaya porque la arrestaron mal. No, dijo se va porque no hay pruebas de que las acusaciones que se han hecho en su contra sean ciertas. Y no estamos hablando de un juez, estamos hablando de 3 jueces, uno federal y 2 en Guerrero. Porque si recuerdas, y para subrayarlo como contexto, a ella se le acusaron de 2 delitos: delincuencia organizada y secuestro. Primero fue liberada de delincuencia organizada, porque incluso la habían metido a un penal de máxima seguridad, y después de eso fue liberada del delito de secuestro. Entonces, ese me parece un dato importante a mencionar. Otro dato es, se ha dicho que los jueces la liberaron porque ella, al tener nacionalidad estadounidense y mexicana, debió recibir asistencia consular que ella pidió, y que al no haberla recibido habían tenido que liberarla. Eso también es mentira. Por eso insisto, los jueces decidieron que este es un caso en donde no había pruebas suficientes para encarcelarla. Entonces, creo que primero que nada hay que eliminar pues del debate las mentiras que pueden empañar o empañan el debate sobre el tema, ¿no crees? Totalmente. ¿Y a qué le atribuyes tú esta, eh,
este manejo del candidato priista es una estrategia, él sabe todo eso. Bueno, ellos han rechazado, ayer hablamos con Luis Madrazo, hemos hablado con gente del Ajá. PRI, ellos han rechazado contundentemente todo eso, Daniel, y hoy sale también, bueno, primero lo del PRI para preguntarte después lo de Alejandro Martí y Wallace. ¿Cómo Ahorita ves te digo. del Sí. caso del PRI? Mira, específicamente sobre el PRI, yo creo que ellos tienen claro, igual que creo lo tenemos también todos nosotros, que el tema inseguridad, víctimas y específicamente secuestro, pues claro que es un tema muy sensible para todos, es decir, cualquiera al que le digan eres un secuestrador, pues es una acusación muy fuerte, ¿no? Entonces ellos están en una estrategia que finalmente puede uno o no estar de acuerdo, que es una estrategia estrictamente electoral, de buscar ganar votos con la gente que pues critique, le dé miedo, tenga experiencias personales, tenga experiencias con familiares o cercanos suyos, de gente que haya sido víctima de la violencia y específicamente de secuestro. Y pues claro, digo, si te dicen, oye, hay una secuestradora en campaña que va a ser senadora y además que va a obtener fuero, pues me parece normal que la gente se asuste y por eso el PRI cree que va a ganar votos de esa forma. Yo lo que simplemente insisto es que respetando las estrategias electorales pues de cada partido, que finalmente son decisión de cada uno, lo que me parece, insisto, central es pues nada más no usen mentiras para sostener su dicho, ¿no? ¿Es un riesgo muy alto, crees tú, o calculado? Yo creo que es un riesgo calculado, finalmente están en tercer lugar, o sea, ¿qué pueden perder? ¿Bajar del 14 al 13%? Pues digo, no, eso ya no hace nada, ¿no? Me parece que es una estrategia más bien desesperada. Te diría que en todo caso hay una parte que lamento que es eh, que José Antonio Meade se había conducido dentro de ciertos parámetros éticos, a diferencia, por ejemplo, no entendería que allá no se esté siguiendo esta campaña, pero en la Ciudad de México, la campaña de Miquel Arreola, que es el candidato del PRI a la jefatura de gobierno, bueno, ha dicho barbaridad y media, ¿no? O sea, ha sido muy criticada su estrategia porque en aras de ganar votos ha mentido, se ha cargado a la derecha de una manera increíble. Bueno, ha sido muy criticada. Uno siempre había pensado pues que en ese sentido había una diferencia no menor entre la campaña de Miquel Arreola y la campaña de José Antonio Meade, y que José Antonio Meade se iba a conducir dentro de ciertos parámetros. Bueno, pues lo que estamos viendo es que no. Lo que estamos viendo es que sí está dispuesto a cruzar cierta línea, digámosle así, para obtener votos, y eso es lo que me parece interesante de analizar. Creo pues que José Antonio Meade lo que está viendo es que a él le conviene cargarse a la derecha, porque ese es un espectro, digámosle así, subutilizado, y que hay, por supuesto, repito, pues un sector de la población importante que le preocupan temas como secuestro y que él espera ganar esos votos, ¿no? ¿Cómo ves la entrada en escena en este caso, mi querido Daniel, con Alejandro Martí y Wallace? Alejandro Martí, yo a quien respeto mucho, bueno, tú sabes, es un Por supuesto. personaje emblemático. En el 2008 a mí me tocó estar en Palacio Nacional cubriendo, yo Uh-huh. trabajaba, no recuerdo si para Reforma, era corresponsal, pero me tocó cubrir esa reunión disruptiva en donde dijo, si no pueden, renuncien. De ahí él, Claro. que, vaya, se convirtió en un líder de mucha alta moralidad para señalar lo que estaba ocurriendo en el país. Se popularizó esa frase y que él entre en escena y presente los testigos. Ahorita voy a presentar a los audios Ajá. de las víctimas. ¿Cómo ves esta disrupción de él y Wallace? Mira, yo creo que ellos tienen una participación legítima, sin duda. Ellos han hecho un trabajo social desde hace, en efecto, 10 años sobre estos temas en particular. Y me parece, insisto, primero que nada, primero, por supuesto, legítimo. Segundo, entendible, es su tema, ¿no? Isabel Miranda, pues tiene incluso una organización que sí se llama Alto al Secuestro,
Entonces, primero plantearía eso, ¿no? Legítima y entendible. Segundo, diría, pues hay cosas con las que uno difícilmente puede estar de acuerdo. Pienso en un punto fundamental, que es, nunca está de más recordarle a tu público que hoy Nestora Salgado es inocente. No solo eso lo dijeron los jueces, sino que además hay algo pues que se llama presunción de inocencia, que en todo el país funciona, que además no es México ni de lejos el único país que lo tiene. Es decir, presunción de inocencia, como sabes, es todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Bueno, hoy Nestora Salgado es legalmente inocente. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque ayer específicamente Alejandro Martí e Isabel Miranda dijeron que a Nestora había que quitarle la candidatura. Bueno, creo que es importante recordar eso de que es inocente, porque si se le quita la candidatura a ella, se le tendría que quitar la candidatura pues a cualquier persona que sea acusada por algo, que tenga un proceso abierto, cuando pues es al revés. A alguien se le puede quitar una candidatura si tiene una sentencia firme en su contra. Si no, es inocente, igual que todos. Entonces ese es un primer elemento. Segundo, ayer en efecto difundieron testimonios. Son testimonios muy duros. Entonces yo no desestimo los testimonios. Me parece, por supuesto, más que respetable que una víctima diga y cuente lo que le ocurrió, y no tengo por qué ponerlo en duda. Sin embargo, nunca está de más recordar que en este caso en particular se están pidiendo pues su retiro de la candidatura, y pues uno tiene no que esperar el escuchar testimonios, sino el exigir justicia pronta y expedita. Es decir, creo que eso es lo que todos tendríamos que pedir, porque si consideramos que estos testimonios son válidos, pues exijamos que el Poder Judicial haga su trabajo. Fíjate nada más, este es un caso, a ella la tuvieron en la cárcel, a Nestora, casi 3 años, de los cuales la mayor parte del tiempo lo pasó en un penal de alta seguridad, para que finalmente le dijeran usted disculpe, que eso es básicamente lo que pasó, usted disculpe, ¿sí? Entonces ahora le vamos a quitar una candidatura a pesar de que es inocente, legalmente inocente, porque hay testimonios. Bueno, pues no, más bien pidamos, insisto, que se lleven a cabo los procesos legales correctos. Entonces, yo no puedo coincidir, así sean Alejandro Martí e Isabel Miranda, con nadie que diga, Isabel Miranda lo dice textualmente, ella tiene que probar su inocencia. No, pues ¿cómo que tiene que probar su inocencia? Eso no pasa en ningún país normal. O sea, en ningún país en donde le prive la presunción de inocencia, a alguien se le pide probar su inocencia. Es absurdo. Por muy dramáticos y duros que sean los casos, repito, cada uno de nosotros puede tener un juicio sobre el caso de Nestora, evidentemente, pero en este caso en particular lo que hay que pedir es la aplicación de la ley, y lo que hay que pedir es que haya justicia pronta y expedita, no que haya debates, insisto, basados algunas veces en hechos o dichos falsos, ¿sí? Creo que es importante distinguir una cosa de otra, ¿no? Pronto dices, es legalmente inocente porque no hay pruebas, porque fue liberada y no hay pruebas pues que sustenten su culpabilidad. Eso dice un juez, ¿eh? Eso dice, bueno, más bien, insisto, eso dicen 3 jueces, ¿sí? Lo dicen 3 jueces, exacto. Ajá. Daniel, por otro lado, ¿cómo ves el proceso? Es decir, es 25 de mayo, faltan 35 días para las elecciones. ¿Cómo has visto todo? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde va esto? López Obrador no se mueve, Ricardo Anaya y José Antonio Mil peleándose en segundo lugar, pero no hasta ahorita que se vea nada que se le acerque tanto como se esperaba. El segundo debate no movió nada, al contrario, todo lo contrario, ni fue visto tampoco. Es decir, ¿no? ¿Qué pulso tienes tú, Daniel? Sí, mira, tienes razón. Yo creo que el dato más importante es que hay poco movimiento en las encuestas, ¿no? Después de un segundo debate, sigue presentándose López Obrador con un primer lugar,
Hay que siempre recordar que las encuestas no son adivinanza, son solo una fotografía del momento que refleja además pues no hechos consumados, y por tanto el 1 de julio veremos si las encuestas acertaron o no. Pero yo lo que sí veo es, hasta ahora, lo que hay es una candidatura muy adelantada y un segundo y un tercer lugar peleando para consolidarse como el voto en contra de, ¿no? Es decir, capturar esta impresión de que representas a los que están en contra de López Obrador, lo que no han podido lograr cabalmente Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Creo pues que ese también es un dato importante. Creo que hay este corrimiento a la derecha de parte de José Antonio Meade, que no es menor. Creo que los debates han sido útiles para conocer a los candidatos, pero no han movido sustancialmente las preferencias. Y bueno, creo que todavía faltan 6 semanas en donde se va a volver muy intenso el golpeteo con base en datos falsos, en datos cuestionables. Mira, déjame poner otro ejemplo. José Antonio Meade y Aurelio Nuño, su coordinador de campaña, y están haciendo campaña, valga la redundancia, diciendo que el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda, era secretario de Relaciones Exteriores cuando se dio la mayor cantidad de deportaciones de Estados Unidos de la historia. Bueno, este dato es impreciso. En realidad esto ocurrió con Ernesto Zedillo y Rosario Green. Hay los datos que el mismo José Antonio Meade y el mismo Aurelio Nuño han utilizado, prueban esto. Entonces, creo, insisto, que estamos entrando en una etapa en donde peligrosamente los ánimos caldeados, la desesperación incluso que puede haber al revisarse las encuestas, pueden provocar que se use noticias falsas para ganar votos. Creo que eso es importante de cuidarlo y de alertarlo, ¿no? Sí, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Y viviendo. Exacto. De lo que estamos. ¿Crees tú que vayan a cambiar mucho? Es decir, o va a haber sorpresas, ¿crees que vayan a cambiar el marcador? ¿Ves muy sólido a Andrés Manuel o... Mira, yo creo que todavía 6 semanas es mucho tiempo, es decir, 6 semanas son, para darnos una idea, en la campaña del 2012, 6 semanas significaron un movimiento pues de unos 10 puntos en las encuestas, entonces todavía falta mucho por ver. Sin embargo, creo que no es detalle menor que en estos meses que llevamos no hemos visto a un López Obrador a la baja, sino al contrario, ¿no? Si uno revisa las encuestas la encuesta de Consulta Vitovsky que salió antes del debate, hay datos interesantes. El primer dato es que López Obrador, si comparas diciembre con mayo, ha crecido, déjame citar de memoria, creo que 8 puntos, una cantidad así. Que Ricardo Anaya no había cambiado absolutamente nada, estaba exactamente en el mismo lugar, y que José Antonio Meade había perdido 5 puntos. Así estaban las cosas, ¿no? Esa es la encuesta, insisto, de Roy Campos. Entonces, bueno, pues eso es lo que dicen los datos duros cuando revisas este tipo de estudios. Pero insisto, yo creo que cometeríamos un error si simplemente decimos esto ya se acabó y a lo que sigue, ¿no? No, pues una encuesta finalmente es solo un estudio del momento y no una predicción de futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Todavía faltan 6 semanas, entonces podemos ver muchas cosas más. Muchas cosas. Totalmente. Mi querido Daniel, pues te vamos a dar más lata y en verdad, pues felicitarte Encantado. por todo lo que estás haciendo de Verificado. Nosotros diario publicamos, diario le damos seguimiento, muy seguido, 3 días mínimo a la semana estamos con tu gente, pero pues Bueno. tu análisis es muy importante y si me lo permites también te vamos a dar lata a ti. Encantado de la vida y yo te agradezco, pues finalmente
Ustedes son un aliado importante para nosotros siempre, entonces de veras muchas gracias. Al contrario, ya sabes, lo que tú digas y mandes siempre ahí estará Proyecto Puente con Animal y contigo sobre todo y verificado. Un abrazo, Daniel. Gracias. Abrazo. Igualmente, Daniel Moreno de Animal Político. Voy ahora, antes de irme con Ariadna García, a empezar con la ronda, porque exacto, tenemos los audios de las víctimas y a contactar también a Wallace y a Martí con lo que está ocurriendo con el caso Nestora Salgado. Ya escuchó usted y yo creo mucho en lo que hace y dice Daniel Moreno con este trabajo de verificado. Esto dijeron las víctimas al respecto de Nestora Salgado. Quiero pedir que se haga justicia. Nestora Salgado me tuvo secuestrada por 3 meses. Le pidió a mi familia 5,000 pesos a cambio de mi rescate. Pido justicia y exijo que se le retire la candidatura al Senado. Conmigo estuvieron aproximadamente 80 personas en un pequeño cuarto, mujeres, hombres revueltos. Nos daban de comer frijoles echados a perder, tortilla dura. Estuve enferma a los 3 meses, sin atención médica. Y estoy aquí para reclamar, igual que tantas víctimas y la que acaba de intervenir, justicia ante los medios, ante la presión ante las autoridades, porque también fui secuestrado por Nestora Salgado García hace 5 años, cuando yo fungía como síndico procurador municipal de Olinalá Guerrero. Es lo que dicen las presuntas víctimas también, pero legalmente, como lo ha dicho Daniel Moreno, como lo dijo París, como lo ha dicho General Villamil aquí, no hay un sustento legal y 3 jueces la liberaron, ¿eh? Ojo con eso. Voy con